Bueno, nos encontramos en el barrio de la Dogana, la antigua aduana. Vamos a penetrar por una estrecha calle, una zona no muy transitada de Venecia. Estamos siguiendo la ruta de un lugar que a ti te interesa especialmente, un lugar que le llamaban los venecianos el palacio que asesinaba, el palacio que mataba. Sí, además así es un palacio, también se le llamaba el palacio maldito, los venecianos lo conocen actualmente como el palacio maldito. Es curiosa la historia de este palacio, porque es un palacio construido en 1487 por la familia Dario. El palacio se llama Cadario. La familia Dario era una familia muy importante, familia de comerciantes. Vamos a entrar, si quieres, hasta una parte de la entrada. Bueno, estamos dentro. Es una puerta, por cierto, Eric, especial, extraña. Sí, además se da incluso un poco de miedo, ¿no? A partir de la propia familia Dario, los primeros comerciantes, los primeros propietarios de la casa, del palacio, comienzan a tener verdaderas desgracias familiares. Y es curioso porque desde esa fecha hasta 1992, la mayor parte de los propietarios que ha tenido este palacio o han muerto de forma violenta o se han suicidado. Bienvenidos, buenas noches, amigos. Esta Venecia extraña, esta Venecia diferente. Nosotros, que la conocemos bien, la hemos visto con otra mirada. Una imagen que se me ha quedado de este viaje, que ha concluido hace apenas un par de horas. Os aseguro que tenemos, entre comillas, casi voy a decir el reuma, o la humedad en los huesos, porque el agua alta ha tomado la ciudad. La famosísima plaza de San Marcos tiene ese agua de color indefinido, ha subido el nivel, las prisiones que vamos a visitar han quedado casi anegadas, se ve, por los ventanucos. Pero sobre todo no había turismo, era una Venecia solitaria, hasta me atrevería a decir la Venecia Nera o Venecia Negra que muchos hablan, un poco sórdida a las afueras. La crisis, evidentemente, el frío, ha espantado al público habitual. Y estar en estos lugares que vais a visitar con nosotros prácticamente a solas, yo creo que es un lujo para todos, para sentir calles con asesinatos, lugares malditos para los venecianos, carniceros de la muerte, extraños rituales, signos. Sin duda, pocas ciudades, ¿verdad?, como Venecia para escenografía de una novela. Bueno, pues esta noche vamos a investigar. Lo que nos llamó la atención era alguno de estos sitios. Íbamos serpenteando entre restaurantes completamente vacíos, los tristes camareros con su pajarita junto al canal esperando a ver si alguien entraba. Vacío por completo. Uno se va alejando del centro y aparece otro lugar completamente distinto. Cae la noche muy pronto y llegan enseguida las leyendas. Para muchos los aparecidos. Os vais a sorprender la cantidad de historias documentadas que hay. Vamos a comenzar el viaje poniendo como primer punto del mapa este palacio asesino. Casa maldita donde las haya, lo vais a comprobar. Esta noche tenemos mucho que contaros, muchas historias. Va a ser un programa inolvidable, lo vais a ver. Comienza de gondolero, de honor, para meternos por este mundo anegado nuestro compañero Carlos Cala. Venecia tiene dos caras: la ciudad del carnaval, de las máscaras y de las góndolas con parejas de enamorados. Sería la más típica y clásica. Sin embargo, hay una muy diferente por la que vamos a navegar esta noche. Claro que sí, y en la góndola común de esta noche, pasajeros de excepción. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero saludar ya a un invitado, a un miembro de nuestra familia que nos trae documentos rescatados hoy, pero serán dentro de unos minutos. Madre mía. Ha habido Titanics, que se me entienda, luego lo explicamos, españoles, es decir, tragedias en el agua, no en el agua de una ciudad, sino en el agua a mar abierto, que esconden misterio, que esconden hechos realmente insólitos. Los hay. Pablo acaba de llegar de esta investigación, lo hemos llamado urgentemente. Aquí está con cosas que luego vais a poder escuchar y que aterran. El caso del barco Fausto, ni más ni menos. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Iker. Ahora por Venecia. ¿Tú conoces Venecia, compañero? No, no conozco. Conozco otro lugar de Italia, pero todavía no Venecia. Pues vas a sentir Venecia esta noche, ya verás. Sin duda. Y espero que no sentir el frío que sentisteis allí, ¿eh? Sí, frío, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Que tenemos pegado al cuerpo en una Venecia completamente distinta. Acabamos de llegar. ¡Qué cantidad de historias! ¡Qué cantidad de historias! La verdad es que ha sido duro el rodaje por Venecia, el grabar estos sonidos, porque habíamos acudido en otras ocasiones, pero siempre hacía buen tiempo, y nos hemos encontrado con una Venecia, como decía Iker, solitaria, y con una Venecia también que asomaba la neblina cuando caía ya la noche, y también cuando nos levantábamos por la mañana. Y además cuando te adentras en esos palacios preciosos que están junto al Gran Canal, o que están en la Plaza de San Marcos, esas grandes piedras no protegen de la humedad, sino que hay varios niveles debajo de ellos y todavía el frío se atenúa muchísimo más. Y la verdad es que han sido muchas horas de rodaje, mucho frío en el cuerpo, y ahora cuando ya estamos aquí es cuando lo estamos sintiendo, porque hace nada, apenas 2 horas y pico que hemos aterrizado, Iker, y venimos con todos los sonidos para contar a la gente cómo es esa Venecia misteriosa, esa Venecia que normalmente no se conoce. Nos acompañaba como guía de excepción nuestro compañero Eric Fratini. Estábamos delante de una puerta que luego vais a ver tiene varios demonios que significan algo. Vamos a empezar con la historia. ¿Por qué Palacio Asesino? Es una historia de absoluta maldición, lugar ahora abandonado y por donde muchos venecianos no pasan. No, la mayoría de ellos no, aunque dicen que el visitante no sufre la maldición de este palacio asesino. Al contrario, visitarlo, al parecer, se ha corrido el rumor, que da buena suerte. Lo que no puedes es ni habitarlo ni comprarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es su historia, su crónica? Vamos a empezar, como decía Eric, con Giovanni Dario. Él era un rico empresario, tenía una hija, construye ese palacio, además es un palacio de 3 plantas, precioso, con muchas chimeneas, un jardín inmenso, decorado con columnas. Estamos hablando del siglo XV. Esa hija se casa con un joven también de una muy buena familia veneciana, pero en cuanto empiezan a vivir en ese palacio, comienza el horror y el terror, porque todas las propiedades que tenían empiezan a desaparecer, es decir, se arruinan. Se arruinan tanto el padre como el marido, con lo cual la familia entra en un caos de pena y empiezan a suicidarse uno tras otro. Ahí es cuando comienza la maldición de Cadario, siglo XV. Después la casa es adquirida por Giacomo Bárbaro en el siglo XVII y gracias al sueldo que tenía como gobernador de Candia, pero no la puede disfrutar tampoco mucho tiempo, Iker, porque al poco de adquirirla es asesinado en extrañas circunstancias. Arvid Abdol, un rico comerciante de diamantes armenio, se encapricha del palacio y no me extraña porque es una preciosidad y lo compra. Pero la maldición vuelve a hacer acto de presencia y tras perder todos sus bienes, muere en la miseria. El siguiente, un estudioso inglés, Brandon Brown, piensa que el palacio es un buen lugar para escribir, para pensar. Se lleva allí también a un amigo para que le acompañara. Están viviendo desde 1838 a 1842, pero no se sabe cómo ni por qué. Un día los dos deciden suicidarse. El palacio que mata, como ya era conocido en Venecia, se había cobrado 2 nuevas víctimas. Y entramos por la puerta y... ¿podemos contar un secreto? Bueno, abrimos la puerta. Bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de visitar Dejémoslo ahí, no contemos nada. Cadario, y es cierto, había una puerta que estaba levemente entreabierta y nosotros pues la empujamos un poquito. Bueno, y entramos un poco y vimos un jardín abandonado de película de terror. ¿Por qué el diablo? ¿Por qué el diablo protagonizando este lugar desde el siglo XV? Es cierto que en la decoración veneciana existía este personaje como decoración, como ornamento, pero esa presencia y esa historia, de verdad que íbamos con Eric Fratini, bueno, pues un poco acongojados, ¿no?, observando todo. Y luego nos sorprendió un pasillo, matas, cristales antiguos rotos, huecos donde se podía ver las escalinatas, las columnas, el lujo. Toda esa visita sonaba así. La lista
verdaderamente es curioso porque es interminable la lista hasta nuestros días. Eric, y ahora estamos teniendo una especie de patio interior ya, a un lado el canal, el musgo verde en la piedra, es la otra Venecia, está claro, unas rejerías que dan un aspecto como fortificado a esta casa, y de repente esta puerta, ¿qué estamos viendo, Eric? Sí, estamos viendo la puerta principal del palacio, que está metido entre dos edificios, y esto es y a la izquierda tenemos la puerta de acceso de la Cadario. Si nos acercamos observamos algo sí. peculiar, ¿no? Unos sí. cristales, peculiar porque por la historia. Las aldabas, pero además si te fijas, las aldabas son cara de diablos. Es una tradición veneciana que desde luego aquí imagino que impresiona especialmente, ¿no? Sabiendo la historia de este lugar donde estamos, estas caras, además de los demonios, atormentados. Sí, además fíjate que la aldaba está colgada de la boca abierta del diablo, ¿no? Y tú dices, caray, como la historia maldita que tiene esta casa, porque, por ejemplo, porque es curioso, la leyenda, claro, siempre las leyendas en Venecia, siempre te hablan de las leyendas de Venecia del siglo XV, ¿no? Porque en el siglo XVI se decía que el fantasma, pero es que es curioso, porque en pleno siglo XX, propietarios de esta casa han tenido muertes violentas, ¿no? Por ejemplo, está el magnate estadounidense Charles Briggs, que era un magnate del acero, ¿no? Charles Briggs compra esta casa para instalarse aquí por recomendación de su amiga Peggy Guggenheim, porque si te das cuenta, el palacio que colinda con este palacio, con la puerta del palacio, es el Museo Guggenheim. Entonces Charles Briggs, que era un industrial del acero, compra la casa. Este hombre era homosexual y un día aparece muerto dentro de la casa, asesinado, y era que se había traído un amante suyo, un tal Raúl, que lo mata dentro de la casa en un ataque de celos, lo mata a Charles Briggs y él huye a Inglaterra, y parece ser que nunca encontraron al asesino. Estamos todo el equipo, también Carlos Largo, Fermín Agustí, y por cierto, una cosa que nos emociona a todo el equipo, y luego os hablaremos el 2 de febrero, la nueva colección de Cuarto Milenio. Vamos a hablar de ella y de por qué va a ser importante para todos, pero estamos en esas puertas. Por cierto, que los cristales se resquebrajaban, el ambiente se seguro que era de casa de la profecía, pero ahí estaba. Y es que en la calle de al lado la gente como que sorteaba ese pequeño callejón en L. A los venecianos no les gustaba nada. ¿Será porque en el siglo XX las historias trágicas ahí dentro siguieron? Pues fíjate que nos vamos a 1960. El conde Filippo Giordano es asesinado por su amante tras los muros de este palacio. Al parecer, un tal Raúl, que era un joven marinero serbio, le rompe una estatuilla de bronce en la cabeza y huye a Londres, escapando de la justicia, y nunca más se sabe de él. Después, 1981, la propiedad está en manos de Christopher Lambert. No es el actor, es el manager de la banda de rock The Who. Poco después de adquirirla, se cae por las escaleras de la casa londinense de su madre y se mata en el acto. Se rompió el cuello. Fabrizio Ferrari no hace caso de las habladurías sobre la casa maldita y la compra, y al poco tiempo se arruina. Muere en un accidente de coche, pero no solo él. Nicoletta, su hermana, que también vivía en ese palacio, en esa mansión, aparece muerta en un descampado, completamente desnuda junto a su coche. La casa pasa a manos de Raúl Giardini, un rico empresario químico, quien se quita la vida de un disparo tras haber sido inculpado por recibir sobornos y por corrupción. La misma suerte corre el tenor Mario del Mónaco. Hay en muchos sitios de la red donde aparece que este gran tenor se mata en un accidente de coche, pero no es así. Cuando va a comprar Cadario, va en automóvil hacia Venecia, y es entonces cuando tiene un accidente, pero no se mata. Está 8 meses en cama, eso sí, por las secuelas que le produce ese accidente, y entonces decide no comprar Cadario. Él muere después de un infarto. Luego, posteriormente,
Pues te cuento casos, por ejemplo, de Christopher Lambert, ¿no? Que tiene el mismo nombre que el actor, pero este es mucha gente en la SER, aficionados a la música, lo conocerá porque él fue el famoso productor de los Who. Él fue el hombre que creó a los Who, al grupo Who. Bueno, pues Christopher Lambert compra esta casa, la Cadario, y viene a Venecia, firma la escritura de propiedad, y su madre le dice que le invita a que se vaya a su cumpleaños, a celebrar una fiesta de su cumpleaños. Total, que Christopher Lambert se va a Inglaterra, se tropieza en la escalera de la casa de su madre y se rompe el cuello después de haber firmado. Hay dos anécdotas más curiosas, también trágicas, con este palacio. Una de ellas es la de un cantante de ópera muy famoso que decide venir desde Florencia hasta Venecia en coche, ¿no? Hay muy pocos kilómetros, hay unos 130 kilómetros, para comprar la Cadario, para hacerse cargo de la Cadario y de la restauración, porque él quería restaurarla, ¿no? Entonces, él en el trayecto tiene un accidente muy grave en carretera. Le dicen en el hospital, cuando se está recuperando con su mujer en el accidente de coche, le dicen que claro, que es porque ¿ibas a comprar la Cadario? Es que ese palacio está maldito, y él nunca llega a comprar definitivamente la casa. La casa permaneció cerrada desde entonces. Está cerrada ahora mismo, Erika, es la gran pregunta, ¿no? Aquí, sí, está. Aquí no podemos entrar. Parece ser que las leyendas han llegado hasta tal extremo aquí en Venecia. Tú sabes que los venecianos son muy aficionados a las leyendas, son muy supersticiosos, y finalmente el palacio está cerrado. Además has visto, para que los oyentes lo vean, por ejemplo, los jardines están totalmente abandonados, las ventanas de estilo oriental están totalmente con tapia, están tapiadas, el jardín está todo con hojarasca, es decir, que tiene un aspecto verdaderamente fantasmagórico. Pues sabiendo todo esto, Eric, ¿qué te parece si nos vamos alejando y dejamos este palacio, la casa que mata, la casa maldita de Venecia, entre sombras? Vamos a pedir ayuda, sobre todo para mucha gente que quizá conozca algo de una historia. ¿Qué les dice el nombre Fausto? Barco Fausto era, ¿verdad, Pablo? Exactamente. Una trainera de 14 metros de eslora y 18 toneladas de arrastre. ¿Españoles implicados? Cuatro canarios. 4 canarios. O sea, especialmente mandamos un mensaje a la gente de Canarias, porque quizá esta noche puede pasar, nos den algún dato de uno de los grandes enigmas del mar que tienen que ver con gente de nuestro país. Por cierto que, Carmen, si uno va por Venecia, es normal que vea unas carnicerías muy especiales, donde se hacen salchichas de allí, con un estilo peculiar. Bueno, pues... Son tanto extrañas. Sí, y más cuando uno llega a la calle Di Biasio. Yo allí no la comería. Yo tampoco. Hablan del primer asesino en serie de Europa, y os estáis imaginando todo lo que va a pasar, ¿no? Pero nuestro guía nos llevaba, era ayer por la noche, este sonido. Santi, es verdad que hay muchas historias, te has contado, y que algunas son verdaderas, de productos cárnicos que tenían recuerdos demasiado humanos. Es decir, un dedo. Eso se ha contado, ¿no? Digamos en el siglo XX. No sé si es leyenda urbana o ha ocurrido en alguna ocasión. No, ha habido casos en los que efectivamente han aparecido órganos humanos, un dedo y hasta cosas menos comentables en productos alimenticios, e incluso ha habido casos en los que se ha comercializado carne humana. Pues quizá todo esto empieza con el carnicero salchichero Di Biasio, que tiene una calle en su honor. En la zona de la Venecia más peculiar y negra hay una calle en honor a este hombre. No es ningún arquitecto, ningún pintor, ningún escritor. ¿Cuál fue su proeza? Bueno, pues avanzábamos a altísimas horas de la noche, llovía, porque empezaba a llover ya sobre Venecia, y Eric Fratini nos contaba la historia de por qué esa calle y por qué ese viejo local de la salchichería. La Riva de Biasio es el nombre de esta calle que corre en paralelo al Gran Canal, y cuenta la historia. Biasio es Giovanni Biasio, y te cuento la historia. Giovanni Biasio era un lunganeger. Los lunganeger eran los salchicheros, los que hacían los embutidos para los dogos.
Biasio, este hombre, era un lunganeger famoso, ¿no?, en toda Italia. Y, eran famosos sus salchichas, hasta que descubren, un comerciante está comiendo una salchicha de Biasio, y descubre dentro de la salchicha un dedo con uña. Total que el comerciante que come la salchicha lo denuncia al Consejo de los 10 de la Serenísima de la República de Venecia, que era como la policía de los dogos. Lo investigan y efectivamente descubren que esa salchicha está hecha con carne humana. Total que el dogo Foscari, que era en aquel momento el dogo de Venecia, lo condena a muerte y ordena su ejecución y la destrucción de su propiedad, de su casa, pero además de una forma curiosa. ¿Cómo es la condena? La condena es que se destruya su casa, se queme la casa y los escombros sean esparcidos al viento de Venecia. O sea, borrarla, aniquilarla, Sí. del mapa de Venecia. Sí, hacer desaparecer totalmente el rastro de Biasio. El Consejo de los 10 lleva a cabo la orden dictada por el dogo, y cuando destruyen la casa, descubren en el sótano de la casa de la Riva de Biasio, descubren 200 calaveras en el sótano. El carnicero humano, ¿cuánto tiempo hizo esas salchichas especiales que se vendían en pleno corazón de Venecia? No lejos de allí, de la Riva de Biasio, se encuentra el pasadizo cerca de un lugar del Sotopórtego dei Mendicanti, o de la Riva de los Incurabili, donde iban los incurables de la peste. Pues allí, en esa zona tan peculiar, se encuentra el pasadizo degli Asesini, que cuentan que es la primera calle iluminada del mundo, con un sistema de velas, de fuego, de antorchas. Hacia el 1485 se ilumina esa calle, y decían que aparecían todos los cuerpos de los ajusticiados, que los duelos se hacían allí, que también evitaban esa calle maldita los venecianos, y da la circunstancia que durante la ocupación, Segunda Guerra Mundial, la Gestapo y las SS colocan junto a esa pequeña calleja que da un canal sus centrales, y que tiraban los cuerpos y la gente todavía viva recuerda la imagen no del terror del siglo XVI-XVII, sino de la Segunda Guerra Mundial. Daba la circunstancia de que la calle maldita de las muertes había sido elegido por los alemanes para llevar a cabo sus fechorías en aquel tiempo. Pero hay más, no podríamos irnos de Venecia, y contaremos mucho más en nuevas ocasiones, sin visitar un lugar por el que nos hayan preguntado. Cuentan que es la prisión, una de las prisiones más temibles de la historia antigua, aunque estuvo activa hasta 1930. Los Pozzi de Venecia, Palacio Ducal, pleno corazón. Bueno, ahí estuvo encarcelado Casanova y pudo escapar, es el único preso que pudo escapar. Es un lugar terrorífico. Esta mañana estábamos allí grabando, y vais a escuchar una cosa que a mí me interesa, porque yo sé que Pablo, que Juanje, sobre todo, los dos sienten, Santi también, pero voy porque cuando al reportero le permiten el acceso a un lugar que no está abierto al público, hay una emoción muy especial. Uno sabe que va a contar algo que no puede ver habitualmente la gente, se siente privilegiado. Vais a escuchar cómo ha sido ese proceso. Hay unas celdas más antiguas, desde el siglo XI, que siguen intactas y que no se enseñan jamás. Hemos podido estar ahí, y os aseguro que es un lugar. ¿Cómo es ese lugar? Pues mira, lo primero hay que decir que es que el visitante, el turista que va a Venecia, no puede acceder a ellas. Hay que pedir permisos especiales para visitar los Pozzi, porque no son las prisiones que se encuentran en esa ruta por el Palacio Ducale. Hay que pasar una puerta que además está bastante escondida, parece que es como una puerta secreta que hay detrás de un muro de madera. Tienes que acceder a ella siempre acompañado de uno de los vigilantes del Palacio Ducale, y te adentras en lo que eran las verdaderas cárceles de esos siglos, desde el siglo XI, y te encuentras con los maderos que recubren las paredes, y te encuentras con los camastros donde descansaron los presos. Camastros de madera de 800 años. Exactamente, madera que además tiene un olor característico con la humedad, con el paso del tiempo. Olía, la verdad, que bastante fuerte, a madera húmeda, y sobre todo, Iker, la sensación de humedad, de frío, de dolor que se vive tras esas piedras. Son habitáculos muy pequeños, no se puede estar casi de pie,
En algunos lugares incluso hemos visto inscripciones de 1320. No cuentes más porque vamos, es que me emociono, vamos a sentirlo, porque hay una historia enigmática, aparte de que murieron miles de personas, porque los que dominaban Venecia mandaban, por ejemplo, por insultar o amenazar de muerte a alguien, podían condenarle a una muerte y llevarlo a estos pozzi donde jamás se salía. En el siglo XIX hay una persona que está como 43 años viviendo en un lugar donde apenas cabía una persona. Nos recordaba una cosa que vais a poder ver el domingo en Cuarto Milenio, la Frigideira. Eso os lo contaré en su día Pablo Villarrubia. Lugares de tortura absolutamente increíbles. Se ve el diseño humano hasta qué punto llega en su maldad. Pero quizá también es famoso este lugar porque allí aparecen unas tablas, por ejemplo, del Bosco. Las famosas tablas del Bosco, donde aparece el túnel de luz que se va proyectando hacia la nada y las almas suben por él, y al final hay un ser que dice que parece decirnos que no es su momento. El primer círculo tridimensional de la historia del arte aparece tirado en esas celdas, cuando se sabe que el Bosco nunca salió de su pueblo, en Holanda. Hay quien piensa que estuvo en esas celdas, pero ¿para qué? Hay quien piensa que para tener visiones, para pintar precisamente eso. Otros creen que estuvo encarcelado por algo. ¿Por qué no aparecieron en el palacio, en un lugar correspondiente con el honor de este hombre, sino rotas y en esas celdas que son terribles? Solo un detalle: tú miras por la ventana y ves el agua, estás por debajo del agua de Venecia, no ves el cielo, ves las rejas y el agua putrefacta en ocasiones, y tú metido ahí. Bueno, ¿cómo suena todo eso? Pues suena así. Estamos entrando en los pozzi o prisiones del Palacio Ducal de Venecia, un lugar húmedo, una de las prisiones más temibles de la antigüedad. Decían que la muerte se producía aquí por auténtico dolor insoportable en los huesos, todos los huesos del cuerpo. Estamos bajando la escalinata de piedra que nos llevará hasta las celdas más pequeñas. Capacidad 1 o 2 personas. Condena a perpetuidad. Por debajo del nivel de los canales. Piedra húmeda que suda agua. Y yo creo que uno de los encierros más terribles que cualquier ser humano puede imaginar. Miles de personas acabaron sus días aquí, donde ahora estoy bajando. Una gran puerta de hierro, y ya estamos viendo en el techo lo que son los grafitis, el dolor, los recuerdos de esta gente, de estos presos que hasta pleno siglo XX perecieron aquí. Algunas inscripciones nos hablan de personas que dejaban como un legado, como último testamento, su palabra, su frase, su dibujo antes de morir. Pero como decía Carmen, y como píldora final de este pequeño viaje por la Venecia insólita, para que veáis que no todo es carnaval a lo que está a punto, sino que hay una parte sombría, esta prisión, con casi 1000 años de historia, estas celdas terribles donde pasaron tantas cosas, tienen una parte totalmente secreta, que pocas veces, yo creo que nunca se ha radiado o filmado. Son las más antiguas y más terribles. Y entrábamos ahí como sorprendidos, porque tampoco lo esperábamos de alguna forma. Una serie de casualidades nos iban empujando y quisimos que Milenio 3 estuviese quizá en una de las prisiones más antiguas que aún quedan, donde la claustrofobia es que la gente tenía que estar prácticamente agachada sobre un arco de medio punto, y a pesar de la oscuridad que allí tenían, la inanición, había algunos mensajes que íbamos descubriendo, y como siempre era penetrar en lo más oscuro del alma humana, y como ha sido hace unas horas tan solo, queríamos que lo escuchase, y sobre todo, incluso con los sonidos de cuando, como van, con las palabras que se dicen, cuando alguien te va abriendo paso, y tú observas quizá esa celda donde estuvo uno de mis ídolos, el Bosco. Queda el camastro. Estuvo ahí se encontró, en una de esas celdas de ese lugar se encontró las tablas. Los pozzi, porque para entrar hay que levantar la cuerda de una especie de pozo que te levanta un pasadizo y tú entras solo a partir de ahí. O sea, para el resto y el común de los mortales era una simple pared, pero era la pared absolutamente del infierno. Escuchamos. Sí, dímelo, Stella. Ah, ho capito, ma siccome anche qua potessi chiusa. Va bene? Ok.
Claro, es que estas son las celdas más terribles, ¿sabes? Uf, pero fíjate, aquí hay grafitis, macho, con la cruz. Oye, este mal rollo es terrible, ¿eh? Fíjate. Aquí hay una inscripción con una cruz. Sí, además es impresionante porque aparece grabado una cruz y pone 1320 la cruz. Pues es impresionante porque realmente, claro, esto es la prisión original del Palacio de los Dogos. Pues acaba de poner la carne de gallina, Eric, aquí los dos en esta oscuridad, en esta humedad, y de repente vemos 1320 y una cruz, tío, como si fuese pintada ayer. Sí, es curioso ¿por qué sería condenado, no? No se te ha de preguntar de por qué sería condenado el prisionero que pintó esto de 1320, bueno, estamos hablando casi de principios del siglo XIV. Es curioso. Y luego, claro, es que esto es la parte que no ve la gente, porque no se permite la entrada aquí. Es indescriptible donde estamos. Una especie de arco además, de medio punto. No te puedes mover. Y el tablón ahí original. Claro, el camastro, semiputrefacto. Claro, es que es el original, es el camastro original. Es el camastro con la madera original y la humedad. Notas la humedad, si tocas en la madera del camastro, notas la humedad en la madera. Fíjate, aquí de repente observamos que hay muchas más inscripciones. Sí. Fíjate. Madre mía. Es un lugar que transpira de verdad una sensación de cerrazón terrible, ¿eh? Terrible. Porque además aquí es el preso que más tiempo estuvo 43 años recluido aquí. 1:45. Solo un dato más. Hasta 1930 había gente encarcelada ahí. Impresionante, ¿eh, Carmen? Sí, la verdad que sí, que no sé cómo pudo vivir tantos años. 43 años, la naturaleza humana indómita, ¿eh? Sí, pues 43 años tenía que tener una gran fortaleza, no solo física, sino también mental, porque la verdad que estar entre esas cuatro paredes, que además hay en las puertas una especie de agujero por donde al parecer les metían la comida, porque no les dejaban ni salir de esos sitios tan estrechos, tan agobiantes. Oye, anécdotas de fantasmas hay muchísimas. Una que sea brevemente, por ejemplo, la de un esqueleto, que mucha gente dice que siguen viendo la figura de un esqueleto, que nos ha parecido increíble. Bueno, el esqueleto existe. El esqueleto existe y se puede hoy en día visitar. Ahora te contaré. Esta es una historia, una leyenda que surge a mediados del siglo XIX. Uno de los últimos campaneros de San Marcos era muy conocido en la ciudad de Los Canales por su fuerza al tocar las campanas y sobre todo por su altura. El buen hombre medía más de 2 metros de alto y además tenía unas manos desproporcionadamente grandes. Un día el director del Instituto Científico Veneciano se fija en él y piensa que su esqueleto, pues que sería una buena pieza de estudio para su colección de anatomía. Día tras día el médico va subiendo la suma de monedas, le va ofreciendo y le va diciendo que bueno, que cuando muera sus huesos ya no le van a servir de nada, pero pueden servir para la ciencia y que a cambio pues tendrá unas buenas monedas que podrá disfrutar en vida. Al fin le convence y además el campanero piensa que el viejo científico se va a morir antes que él y así nunca podrá tener sus huesos. Pero no era así. Día tras día el campanero se iba gastando el dinero en una taberna cercana bebiendo vino, hasta que un día le da un colapso y muere encima de la mesa de esa taberna. El médico va con el papel firmado de que le ha vendido el campanero sus huesos. Y así es, coge los huesos y además le había dicho que cuando muriera colocaría su esqueleto en un gran escaparate de vidrio y le pondría una campanilla en la mano. Así serviría de guardián de las colecciones anatómicas de ese instituto. Pues bueno, así lo hizo, pero el esqueleto hoy en día está en el Museo de Historia Natural de Venecia. O eso dicen, porque por las noches, al parecer, ese esqueleto desaparece. Y a las 12 siempre se oye cómo sube alguien a tocar esas campanas. Y además, Iker, hay quien dice que ha visto una capa por las callejuelas que hay al lado de San Marcos y que a los viandantes le pide unas monedillas. Y cuando se dan cuenta es un esqueleto. Y pide esas monedas para comprar sus propios huesos. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
El Titanic sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Representa la derrota de la tecnología y la soberbia humana respecto a la fuerza de la naturaleza desatada. El brillo y tragedia del buque insumergible ha eclipsado otras historias, otras noches de terror en el mar, protagonizadas por españoles. Pablo, barco Fausto, ¿qué tenemos que contar a la gente? ¿Por qué es un gran misterio en la historia naval española? Porque es un barco que desaparece 3 veces. O sea, estamos hablando de una triple desaparición hace más de 40 años ahora. Estamos hablando de julio de 1968 en las aguas de la isla de La Palma, entre la isla de Hierro y la isla bonita, la isla de La Palma. Y es una historia de 4 hombres de, digamos, hasta prácticamente anónimos. Estamos hablando de marineros, de gente que trabajaba en el mar, acostumbrados a pescar, y que se encuentran con una situación tan horrible que dejan para siempre a sus familiares, a sus seres queridos, a 20 hijos. Estamos hablando de varias personas, varias familias totalmente desconsoladas. Y lo más espeluznante de todo, Iker, es al entrar en contacto con las viudas de estos desaparecidos, o con una de ellas especialmente, vimos que esta persona todavía no le habían cicatrizado las heridas de esta desaparición. 40 años después. 40 años después, esta persona llorando. Yo me quedé totalmente desconcertado, no sabía qué hacer, si consolar a esta persona. Bueno, fue algo realmente... no lo pasamos muy bien. Luis Javier Velasco, que luego hablará, nuestro amigo, querido amigo, que estuvo investigando de forma magnífica este caso, estuvo presente con nosotros y francamente lo pasamos muy mal, por sentir todavía esta ausencia, este vacío, y no saber explicar, y precisamente decirnos, pedirnos, implorarnos: por favor, yo quiero saber qué pasó con mi marido, mis hijos quieren saber qué pasó con mi marido. Que llega el fin de semana, que no vienen, que no llaman, y luego ahí ya empiezan los comentarios, hasta que empezaron, la comandancia vino, pues dice que iban a salir, salieron a rastrear y tal, y nada, que no vieron nada. Y de ahí a ahora que nos hemos quedado toda la vida con eso. El nivel de dramatismo de algunos documentos, ahora contaremos qué pasa realmente con ese barco, nos ha impresionado. Acaba de traeros las grabaciones sonoras Pablo, y por ejemplo escuchamos a Luz María Toledo 40 años después, y la gente no olvida una desaparición demasiado extraña. Me llamó Daniel García de Venezuela, de Tenerife, un primo de ellos. Dice: Luz María, ya apareció el barco, lo encontró el Ana de Mayo y le marcó rumbo al puerto. El 24, me parece que es el 24, el día de San Felipe Santiago, iba a llegar al puerto. Pues aquello en el puerto fue una fiesta, porque el pueblo entero del Paso fue para abajo al encuentro de él. Yo no fui. Y me quedé en mi casa. Y me metí en el baño, me corté las venas. Se esperaba el barco Fausto, esta gente esperaba ese barco. ¿Cómo había empezado la desaparición? La historia empieza el día 21 de julio del 68, cuando estos hombres van a regresar de la isla de Hierro. Ellos son todos de la isla de La Palma. Van a regresar de Hierro, donde habían llevado unos plátanos para cultivo. Y en ese trayecto de poco menos de 100 kilómetros entre el Hierro y La Palma, el puerto de Tazacorte, que era el puerto natural donde ellos estaban siempre faenando, el barco desaparece.
Pues pasan varios días, pasan exactamente 5 días, hasta la Marina además desplegó todos sus medios, la aeronáutica también, o sea, los aviones rastrearon el océano, en ese tramo por lo menos, un tramo bastante amplio, y nada, no había ni una sola señal del barco del Fausto. Y de pronto, el día 25, o sea, casi 5 días después de la desaparición, un barco llamado Duquesa, de la compañía Howden Brothers, de Inglaterra, localiza el Fausto realmente en una ruta más apartada hacia oeste, ¿no? Hacia el interior del Océano Atlántico. 5 días después, 5 días aparece. Después, aparece, y simplemente lo que comentan ellos es que el barco, cuando abordan el Fausto, les dicen que no tenía ninguna avería esta embarcación, simplemente que habían perdido el rumbo. Estaban sin agua, estaban sin alimentos, y habían llevado solamente 10 kilos de frutas y unos pocos litros de agua, porque claro, era un trayecto muy corto. Y entonces lo del barco de la Duquesa, los ingleses, les ofrecen entonces algunas viandas, algunas comidas, e incluso le marcan el rumbo. Dicen, mira, vayan por aquí, vayan en ese sentido, que ustedes llegan necesariamente a cualquier parte de la isla de La Palma, ¿no? El barco en ese día totalmente despejado, porque el día que ellos salen realmente estaba bastante cubierto de niebla, el mar. Pues ese día soleado, salen, pues todos esperan, debían demorar como mucho 5, 6, 7, máximo 8 horas en llegar hasta el puerto de Tazacorte. Y toda la gente, aquella multitud expectante, cientos de personas esperando, las familias, las esposas, algunos de los hijos, todos, era una fiesta, convirtieron aquel momento en una fiesta, y claro, aquella fiesta se transforma en un valle de lágrimas, porque al final el barco no aparece. Ya de momento, amigos, y vamos a seguir contando la historia. Primera interpretación, Juanje, Santi, nos encontramos ante un caso, desde luego, bastante poco habitual, la primera desaparición y aparición del Fausto. Luego contaremos historias de barcos desaparecidos o tragedias en el mar, muchas de ellas con españoles implicados. Claro, que un barco desaparezca, que un barco se hunda, mueran sus tripulantes, caramba, ha ocurrido muchas veces, pero que desaparezca y aparezca, y no solo una vez, sino más, como va a contar Pablo. ¿Qué opináis? Es una historia extraña. He estado, sabiendo que íbamos a hablar de ello, he estado investigando un poco por mi cuenta sobre el tema, y la verdad es que es una historia apasionante. Como muy bien ha dicho Pablo, no se reparó en esfuerzos para localizar a esta gente. El ala 46 en pleno estuvo en el aire durante días buscando por todo el océano Atlántico. Y efectivamente, un papel muy bonito que cumplieron fueron los radioaficionados. Una práctica que ya está casi en desuso por el avance de las comunicaciones. Los radioaficionados de todo el mundo, de las dos orillas del Atlántico, estaban en auténtico pie de guerra buscando un leve indicio en las comunicaciones marítimas de aquellos días, y no apareció hasta precisamente esta noticia. Y lo que sorprende es cómo hombres de mar, hombres que se saben guiar por las estrellas, que se saben guiar por el sol, son capaces de perder el rumbo e irse alejando poco a poco miles de kilómetros de su rumbo original. Es un misterio inescrutable. Porque luego el Fausto, Pablo, volvió a desaparecer de alguna forma, se le perdió el rumbo de nuevo. Exactamente, entonces esta gente espera en el puerto de Tazacorte, el barco no aparece, se inician un nuevo rastreo, y que se gastaron, según los periódicos de la época, en aquel momento, más de 1 millón de pesetas, que era mucho dinero, en estas búsquedas. Cubrieron un territorio aproximadamente tamaño de España en total, para localizarlos, avanzando mucho más dentro del Océano Atlántico también, y nada. Ahora me cuentas más, Pablo. Y conectamos con Canarias para saber más en esta investigación. El Titanic, entre comillas, claro, pero español. El barco Fausto. ¿Queréis conocer qué pasó? Y muchas más cosas. Volvemos ahora, después de las notas. Estamos siguiendo la pista del Fausto, una historia policíaca. ¿Por qué? Vais a ver cómo continúa. Un barco que aparece y desaparece. Decía el diario de avisos, 17 de octubre de 1968. Buque fantasma del Atlántico. Unos días después sigue el misterio en torno al pesquero canario Fausto, o un titular que indica: el Fausto ha sido hallado, no hay supervivientes. Al día siguiente,
crece el trágico misterio. El Fausto lleva 8 cadáveres a bordo. Se incorpora a la tertulia un buen amigo, un gran investigador, conocedor perfectamente de esta historia, ha buceado, nunca mejor dicho, para buscar algunas claves. Luis Javier Velasco, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, y a toda la familia del programa. Pues Luis Javier, primero gracias siempre por tu ayuda, no en este caso sino en muchos otros. Gracias también por el cariño que recibimos en el archipiélago canario, siempre el cuarto milenio se traslada ahí. Yo creo que estamos ante un caso impresionante. Pablo ha contado la primera parte de alguna forma, muchos amigos están escribiendo y Pablo y yo estamos muy expectantes para ver si en el 7640 en milenio3@cadenaser.com alguien, algún radioaficionado, alguien, porque han pasado 40 años, que es mucho y es poco al mismo tiempo, puede decirnos algo para continuar investigaciones. Hemos quedado en la primera hora, Luis Javier, en que ese barco aparece y desaparece. Siguiente escena de los hechos, ¿qué va ocurriendo? Pues bueno, como había comentado Pablo, el día 25 de julio lo encuentra de madrugada, ¿no? Casi a las 12, lo encuentra el Duquesa, le suministra rumbo, le dan combustible, o sea, se le llenan de combustible completamente el gasoil, le dan el rumbo, combustible, vamos, las indicaciones contestan al mensaje de la costera de Tenerife, y bueno, se suponía que esa misma jornada, el 25 de julio a las 7 de la tarde, tenía que haber llegado. Bueno, como ya ha comentado Pablo, pues fue un jarro de agua fría absoluto porque ni apareció. Pero claro, no solamente eso, Iker, sino que esa misma jornada, a la 1 de la tarde, zarparon otras tres traineras de una factura muy similar al Fausto para ir al encuentro de este barco. E incluso el barco de Transmediterránea Plus Ultra se dio a su primer oficial y al radiotelégrafista pues para transmitir en directo e intentar conectar con el Fausto antes de incluso de verlo, ¿sabes? Hasta detrás del horizonte. Bueno, todo eso quedó en aguas de borrajas de la manera más absurda, más sorprendente, porque claro, tenemos un dato muy claro, tenemos un dato muy claro. Tenemos un punto y una hora. Claro, a no ser que el Fausto se sumerja como un submarino y navegue o se levante a volar, ¿no? Dicho coloquialmente, no podía haber escapado a la implacable búsqueda de los aviones que se organizaron 24 horas después. Entonces esto fue, vamos, una operación aeronaval tremenda, unos costos colosales, participó todos los órganos del Estado, la Guardia Civil, la Armada, el ala 46, efectivamente el Ejército del Aire, el Servicio Aéreo de Rescate, incluso hasta barcos particulares, ¿no? Como el caso del Priorato, que recibió orden de sus armadores de circunnavegar por el oeste en la isla de La Palma para utilizar su radar, porque en aquella época radares hoy día había montones, pero en aquella época nada. Se utilizaron todos los medios, Luis Javier, para recuperar la historia de ese barco y de esa gente, pero nos quedábamos con una escena de las personas convencidos de que regresaban y ahí no regresa nadie. No regresa nadie, o sea, imagínate, es que de manera espontánea en La Palma, esa jornada del 25, esa tensión acumulada durante días, porque es que prácticamente en La Palma todavía hoy día conserva ese maravilloso encanto de que casi se conoce todo el mundo, ¿no? Pues imagínate esa tensión acumulada, pues mira que aparece el Fausto, se armó pues un ambiente tremendamente festivo, se fueron acumulando y acumulando gente de toda la isla ahí en el puerto de Tazacorte, o sea, la expectación fue tremenda, pues está claro que la decepción fue pues igual de tremenda, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo se quedó todo el mundo y desde luego el sufrimiento para la familia, porque claro, el océano, aquí en las Islas Canarias, ¿quién no tiene familiares que han sido marineros? ¿Quién no ha oído historias que se pierden en las noches de invierno cuando las abuelas cuentan de determinados familiares que se perdieron en el mar, luego aparecen y ese sufrimiento? O sea, está en el sustrato colectivo, ese temor innato al mar. Pues vamos a hacer una cosa, Luis Javier. Sí. Seguimos la investigación, pero sobre todo estamos muy pendientes para ver si unimos leyenda y realidad. Porque, Pablo, después hay una historia que nos parece increíble, incluso triste, es la aparición de algo. Exacto. Bueno, 2 meses después, prácticamente casi 2 meses después, estamos hablando del día 9 de octubre del 68, y Luis Javier me puedes corregir si es así, sí, cuando... No, el 9 de octubre. Sí. De octubre, ¿no? El barco Ana Di Maio, un barco italiano, de factura italiana, manda un mensaje, ¿no?, radiofónico a Roma, Italia,
comunicando que habían encontrado el Fausto, y además dando su matrícula, ¿no? Con lo cual realmente habían topado con este barco a 1.200 millas de distancia a oeste de la isla de La Palma, ¿no? Y a 1.700 millas de las costas de Venezuela, donde se dirigía también en Ana de Mayo. O sea, estamos hablando prácticamente en medio del Océano Atlántico, ¿no? Casi a la altura de... un tiempo después... casi 2 meses después aparece ese barco allí flotando. ¿Y qué es lo que ve, Pablo? Bueno, lo más impresionante es que cuando el barco aparentemente era un barco fantasma, y así lo decían los tripulantes de Ana de Mayo. Entran en esa embarcación, primero, lógicamente verifican, no hay nadie, ninguna señal de vida, entran en el barco, me parece un suboficial y otro marinero de Ana de Mayo, ven que no hay nadie, fuera, está en la parte externa del barco, y cuando entran finalmente se encuentran con algo totalmente aterrador. Uno de los pasajeros, de verdad, que era el más joven de 27 años, supuestamente se cree, estaba desnudo, era un cadáver sobre la máquina, el motor del barco. Estaba echado a su lado, se encontraba un radiotransmisor de aquella época, y este hombre totalmente desnudo. Dicen que estaría semi-momificado, otros informes o periódicos dicen que estaba en adelantado estado de descomposición, pero era un hombre joven el que se encontraba allí. De los demás, nada, ni rastro. Luis Javier, ¿cómo es el impacto entonces en el archipiélago canario? Es la segunda aparición del barco fantasma, pero esta vez lleva cadáveres. Pues fue terrorífico, ¿no? Fue terrorífico porque en realidad, fíjate cómo son las cosas. Han pasado 40 años y medio y el asunto todavía sigue vivo y sigue fresco. Es más, hasta incluso en cierta manera se anhela que un día aparezcan, ¿no? La verdad que todos estos años que han pasado lo ponen muy, muy difícil, ¿no? Pero claro, ya la confirmación, lo que nadie quería afrontar de frente, lo que nadie quería ver, esa evidencia, pues se tuvo que tomar. O sea, ha aparecido un cadáver. ¿Qué fue de los otros 3 marineros? Bueno, fue espantoso, fue muy duro, porque también está, claro, no olvidemos de que la tragedia humana es bastante grande, pero además de todo eso, está esas implicaciones extraordinarias, esas misteriosas desapariciones. Nos encontramos con un caso, da la impresión, Luis Javier, Pablo, sí, como si fuera una especie de incidente de somosierra o algo por el estilo, que tiene que tener alguna explicación seguramente, pero que desde luego no se le ha dado, porque hay más datos todavía, Pablo, que tienen que ver con documentos de esta historia. Exacto, lo impresionante también, bueno, al principio, en los primeros comunicados que el comandante, que el capitán de Ana de Mayo ofrece a la prensa y a las autoridades de Venezuela, a donde se dirigía, a Puerto Cabello, además, es que no habían encontrado documentos a bordo. Ese era el primer informe, ¿no? Que habían encontrado una persona muerta sin ninguna pertenencia, que eso era lo extraño, no tenía ni anillo, ni el reloj, sus pertenencias personales. Como si les hubieran robado. Aparentemente, como si hubieran robado, y este hombre además desnudo que se encontraba, este hombre de 27 años, que más adelante hablaremos de quiénes son estas personas. Y entonces el comandante, cuando llegan entonces a Puerto Cabello finalmente, en Ana de Mayo, hace entrega de la documentación al cónsul español que está allí en Puerto Cabello, ¿no? Y ahí sí aparecen, o sea, hay documentos. ¿Y qué documentos son estos? Son hablan de cartas que nunca aparecieron, según nos comentó Luz María Toledo, la viuda de Julio García Pino, este hombre que fue encontrado muerto en el barco, que tenía 27 años. Y entonces lo que se encuentra, sí, entrega una hojita manuscrita por Julio García Pino, en ambas caras, ¿no? Y después también un papelito indicando la dirección, que sería de una cajetilla de cigarrillos, indicando la dirección de la viuda, de Luz María, en El Paso. Entregar esto a Luz María. Sí, pero como una especie de mensaje póstumo, como si él supiera algo. Exactamente. Y poco más, o sea que no había más documentos. Y lo curioso es que de esta hoja, formaría parte de un diario que contendría 28 hojas, siendo que esta era la última hoja de ese misterioso diario. ¿Dónde estaban las 27 hojas restantes?
Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Con quién se queda con esas 27 páginas? Juan G., no me digas que no hacen una película con esto, con esta escena que simplemente hemos planeado y que ocurrió en el año 68 en España. Un diario que falta gran parte de él, un mensaje que parece un envío de ultratumba a una viuda, un cadáver momificado, medio desnudo encima del puente de mando, aparición y desaparición de un mismo barco. A mí me parece toda una novela de intriga, básicamente conseguir simplemente la historia. Realmente luego comentaremos otras tragedias que ha habido en el mar en España, con datos y fechas, en tanto a cantidad de personas que fallecen o mueren en un naufragio. Pero lo que están contando Pablo y nuestro compañero en Las Palmas, a mí realmente me deja anonadado. Me recuerda a aquellos casos increíbles del Triángulo de las Bermudas. Recordaba al Mary Celeste, porque hace unas semanas estuve en Gibraltar. Para que la gente que no sepa lo que es la historia del Mary Celeste y que se estén escuchando, es pues hace unos siglos un barco que pasa por ese famoso Triángulo de las Bermudas y luego en alta mar se encuentra, según comentan los textos y las crónicas del capitán que lo encontró, que casi acaba siendo ahorcado en Gibraltar, incluso hasta las tazas de té caliente, sin que nadie estuviera en aquel barco, sin restos de violencia, de ningún abordaje, ni de nada. Y en este caso es igual. Lo que pasa es que en este caso nos lleva casi mucho más a la conspiración, más que al misterio de las Bermudas en sí, como si fuese una puerta a otra dimensión, ¿no? Aquí nos lleva más a la conspiración, porque claro, es muy extraño que esta gente tan acostumbrada al mar, y no hablamos de unas distancias tan absolutamente largas ni tremendas entre isla e isla, desaparezcan una vez, aparezcan y luego se encuentran en medio del océano. Realmente estaban haciendo algo que no era solamente pesca, o hay algún dato que nos indique o nos empuje a pensar algo se nos escapó. Luis Javier, oficialmente, ¿qué se dijo? Cuando ya se recupera el cadáver, cuando se ven estas incongruencias de datos, mensajes, ¿qué dijo la prensa o qué dijeron las autoridades? Bueno, la prensa en principio dijo de todo, ¿no? Pero claro, se barajó mucho con una dolorosa idea de que habían intentado emigrar a Venezuela, cosa que para nada era compartida en Tazacorte, porque empezando no hubieran recogido un pasajero, como era el caso de Julio García Pino, y hubieran arranchado en la embarcación, que tiene una capacidad tremenda, con muchísimos víveres, ¿no? De hecho, no se pudo contar nada, porque en realidad tampoco se tuvo acceso al cadáver, porque posteriormente, cuando era remolcado por el Ana Di Maio en Puerto Cabello, el día 11, fíjate, 2 días después de haber sido encontrado en alta mar, supuestamente desaparece otra vez. El cadáver del marinero vuelve a desaparecer. Y el barco, porque ellos llevaban a las telas de la Ana Di Maio del mercante, llevaban arrastrando el Fausto, porque claro, es las leyes del mar, ¿no? Si uno se encuentra una embarcación a la deriva en aguas internacionales y no hay nadie que la pueda reclamar, no hay nadie vivo, pues pertenece al que lo encuentra, ¿no? Ellos en este caso la iban a llevar a Puerto Cabello y entregar allí, pero claro, el misterio crece y todavía se multiplica cuando mandan 2 días después de haberlo encontrado y haber mandado el primer mensaje, el segundo diciendo que el supuesto echamiento a pique del Fausto, que había encontrado las tachas, no se especifica si cortada o rota, más bien se habla de cortada. Claro, aquí ya el misterio está servido, Iker, porque ¿qué pasó realmente ahí? ¿Volvió a desaparecer por provisión divina, hablando coloquialmente, o simplemente los niños se enfrentaban a un tremendo marrón, ¿no? Como decimos hoy coloquialmente? Y dice, ahora nos van a tener aquí las autoridades entretenidas. O sea, la verdad que nunca se sabrá, a menos que encontremos a legítimos tripulantes de ese barco que sepan de primera mano lo que pasó. Pablo, hipótesis que se han dado, algunas tocando los temas de más absoluto misterio. Bueno, incluso el mismo amigo Luis Javier Velasco planteó, no como una hipótesis también remota, pero curiosa como mínimo, que el barco, la primera desaparición del barco se da en una zona donde aparecía y desaparecía la misteriosa isla de San Borondón. ¿No es así, Luis Javier? Sí, efectivamente, es el marco geográfico donde se suele aparecer. Es curioso, incluso hasta se les ha llegado a no denominar el Triángulo de Canarias, ¿no? ¿Porque ha habido más desapariciones, Luis Javier, allí? Bueno, mira, no sé si exactamente, pero también está un submarino, el Scorpion, uno de los primeros submarinos nucleares norteamericanos, desapareció en una zona, entre comillas, relativamente cercana al Fausto, tan solo 2 meses antes. En mayo del 68 desaparece el Scorpio, y la última comunicación que hizo con su mando
pues era al sur de las Azores, ¿no? Como si viniera para la zona de Canarias. Entonces ya nunca más se volvió a saber del Scorpion. De hecho, está oficialmente desaparecido con sus 99 tripulantes. También desaparecido en esa zona, 99 tripulantes, un submarino. Sí, efectivamente. Bueno, desaparece el Fausto y es la zona donde se suele aparecer a lo largo de todos estos siglos la legendaria isla de San Borondón. Sea lo que sea esta isla, ¿no? Sea una ilusión óptica, sea un fenómeno real, sea lo que sea. Pablo, más hipótesis. Hay otra muy curiosa que habla de una posible masa metálica a la cual se hubiera acercado este barco, el Fausto, y de esta manera hubiera desviado totalmente o enloquecido la brújula, ¿no? Pero ¿qué masa metálica grande, ¿no? Misteriosa la que podría surgir ahí en el mar para desviar el barco, ¿no? Este es otro planteamiento. Además se habla también de que, bueno, que los marinos o los marineros no eran muy experientes, lo que es rotundamente falso. Estos hombres estaban acostumbrados ya a faenar desde hacía años por estas costas y ese camino, ese rumbo, el que tenían entre el Hierro y La Palma era como ir de la esquina de su casa, comprar una cajetilla de cigarrillos, como me comentó Luis Javier Velasco, ¿no? Era algo muy habitual para ellos, con lo cual también es difícil de poder creer en esta hipótesis. Luis Javier, ¿y el pueblo canario qué dice? ¿La gente, bien sean familiares o la gente que ha conocido esta historia desde pequeño, qué se cuenta en Canarias? ¿Qué ocurrió con este barco que apareció y desapareció de alguna forma 3 veces? Bueno, en Canarias hay un interesante doblete. Incluso en la propia isla de La Palma, vamos a situar el marco. Mientras que hay una gran cantidad de palmeros que desconocían el caso, porque fue bastante árido de investigar, ¿no? En La Palma se sigue viviendo. Lo que está claro es que sorprende, o sea, hoy por hoy, todavía hoy, hay mucho debate, vas a Tazacorte y casi cada persona tiene su propia teoría. Pero además me sorprendió mucho porque no era algo dicho así como una conversación que es apresurada, no, se ve que has estado rumiando durante estas 4 décadas y te dicen cosas coherentes, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la navegación entre islas, mira, ahí en las islas menores se suele ver con cierta frecuencia las otras islas. Uno va navegando y no solamente la isla de La Palma está provista de un famoso faro, el de Fuencaliente, sino que tiene una masa muy elevada. Se dice que es la isla más alta del planeta con referencia a su perímetro y a su superficie. O sea, es como un bloque de hormigón. Lo que ves del mar es como un bloqueo que sale del mar. O sea, es sorprendente cómo se han podido perderse ahí, ¿no? Efectivamente, eso es lo que llama mucho la atención. Fíjate si sería extravagante el lugar donde lo encontró el Duquesa, que ni el Heinkel, que empezó a ser trazada buscando la supuesta derrota del barco, ni siquiera se le plantearon vigilar esa zona. Es como el que se le cae una moneda al suelo y vas a mirar a los pies, está claro, no vas a mirar ahí a 200 metros, porque no das que llegue tan lejos, ¿no? Y entonces todavía hoy sigue despertando mucha extrañeza. Desde luego que es una historia increíble, alucinante, pero parte de la realidad tenemos aquí. Tiene Pablo encima de la mesa un sinfín de recortes de periódicos y vamos a escuchar ahora, a ver si hay datos, a ver si hay documentos, a ver si hay historias. Parte de esta crónica, parte de esta investigación, gracias a nuestro compañero Luis Javier Velasco, que ha hecho un trabajo de verdad envidiable, siguiendo pistas, siguiendo datos, recuperando la historia, que es lo que hay que hacer. Luis Javier, un abrazo grandísimo, amigo. Bueno, un abrazo igualmente. Porque la gran pregunta a las 2:26, Pablo, dejamos ahí, seguiremos investigando, tú lo sabes que vamos a seguir investigando, es si hay gente que sabe algo del Fausto, que dice nada. Nada, absolutamente nada. Mira que siempre que abrimos las líneas de contacto cuentan cosas, nos cuentan cosas, nada. Incluso hay gente que puede ser o conocer a alguien que vivió esa tragedia. Nada, ni un solo mensaje que nos hable del Fausto. Esto sí que es una sorpresa increíble. Sí. Yo creo que no pasó nunca. No. Podría mencionar Iker el nombre de los desaparecidos. Claro que sí. Estamos hablando de Ramón Concepción Hernández, de 48 años en aquella época, en 68, padre de 6 hijos. Su hermano Filiberto Concepción Hernández, de 41 años y con 5 hijos. Y el primo de estos dos, Miguel Acosta Hernández, entonces con 44 años. Y finalmente, el único, digamos, cuerpo aparentemente que apareció, que fue del joven Julio García Pino, 27 años, natural del Paso. Pero ¿hasta qué punto llega la desaparición y el silencio en torno a este caso? Que abrimos líneas, y yo creo que no ha pasado nunca en los 8 temporadas de Milenio 3, que no haya nadie que dé una pista, porque siempre alguien ha oído
nada. Que yo recuerde, nunca ha pasado. O sea, que la gente ni siquiera comente que conoce someramente el caso, un familiar de alguien que dijo tal. Nunca que yo recuerde se han abierto las vías de contacto en este programa. ¿Recuerdas algunos casos como el del cuartel de Cerler, que a mí me prohibieron la entrada al Ministerio de Defensa, y hubo gente, personas que estuvieron, que dijeron, mandaron mail, y que nunca, ni un solo dato, nunca lo recuerdo. Santi, el abandono, el olvido, el silencio, el estar en el limbo de lo perdido, hasta ahora mismo, viendo los mensajes. Sí, eso es, ya te digo que me ha parecido, la he conocido a raíz de la investigación de Pablo, y me parece una historia increíble y sobre todo una historia en la cual es difícil barajar una hipótesis que realmente encaje con los hechos. Yo quería preguntarle a Pablo una cosa que a ver si él, que se ha metido a fondo en el tema, ha conseguido noticias al respecto. Luciano Aselloni, que es el marinero italiano que encuentra el cuerpo, ¿da alguna indicación de algo que viese que le indicase las causas de la muerte? No, aparentemente no. Dice que estaba en avanzado estado de descomposición el cuerpo. Pero y no hay vio otros heridas, informes. ni nada. No ve heridas. Hay un detalle curioso que la viuda nos comenta, eso sí, personalmente, y por primera vez, porque ella nunca habló en 40 años, y esa otra, digamos, casualidad, entre comillas, que ocurre también con nosotros, con Milenio 3 y Cuarto Milenio. Entonces ella nos comenta que había un rasgo que los marinos del Ana Di Maio habían identificado en el marido, que así le hizo creer a ella que era el marido, que tenía en la nalga como una especie de una cicatriz de infancia, y que eso lo vieron los tripulantes de Ana Di Maio, y entonces ahí ya supo decir que sí, este era mi marido, ¿no? Pero eso no aparece en ningún periódico. Era gente humilde, gente normal y corriente. Posiblemente, sí, los pescadores eran gente muy humilde, ¿no? Y entonces ese era un rasgo distintivo, digamos, de esta persona. Nos encontramos clarísimamente, amigos, no sé qué opináis, con una especie de somosierra de la mar, donde cualquier hipótesis es posible, donde se buscó hasta la saciedad, y nos gustaría saber, yo no sé si la gente tiene una hipótesis, o sabe, o argumenta que pudo pasar. Es un caso extrañísimo, pero las premoniciones, las sensaciones de que algo va a ocurrir, están en toda la historia, en el Titanic, que ha eclipsado al resto de casos, y en todas. ¿Quién es Pablo Viterbo Acosta? Viterbo no fue entrevistado por nosotros y también ya por Luis Javier, lo conocía. Este señor sería el cuarto tripulante del Fausto, y que por suerte, digamos, esta suerte que ocurre en muchas ocasiones en este tipo de cosas, este hombre no pudo ir para faenar o para llevar los plátanos. Iba a estar en este barco. Entonces, fueron 3 en vez de 4. En realidad volvieron con un pasajero que era Julio, ¿no? García Pino. Y entonces Viterbo nos comentaba que él participaba de la comisión de las fiestas de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros de Tazacorte, de aquella zona de la isla, ¿no? Y entonces estaba preparando todo, digamos, todos los adornos, todo lo que tenían que hacer, los barcos y todo más para llevar a la Virgen al mar, ¿no? Desgraciadamente esa fiesta se iba a dar justamente en el día 21, ¿no?, de julio, cuando debía llegar el Fausto, justamente para participar de este evento, ¿no? Y esta Virgen protectora en esta ocasión parece que no dio ningún tipo de protección. O sea, este hombre iba a estar en ese barco, se salvó por la casualidad, pero este barco encuentra un tripulante, una especie de polizón, entre comillas, en su trayectoria. ¿Pudo haber, sabes, dicho si pudo haber problemas entre ellos? Es una de las preguntas que hicimos. Hablé también con la hija de uno de ellos, Carmen, que aparece en uno de los cortes aquí del programa, y todo da la impresión que esta gente se llevaba muy bien, eran parientes, estamos hablando de 2 hermanos, el otro un primo, era amigo, además el que era el polizón, entre comillas, era amigo de ellos, era un mecánico que les ayudaba mucho. Aparentemente no había nada entre ellos. Eran gente, además, muy pacífica, son pescadores, gente, si vas allí, que percibes que la gente es muy tranquila en aquel lugar y no tienen motivos de pelear, mucho menos en aquella época, ¿eh? Todos ellos descartaron esto. ¿No había desperfectos en el barco, en el casco del barco? ¿No había nada? Aparentemente, según Ana Di Maio y la duquesa, al principio no habían visto señales de pelea, de lucha. Yo lanzo una pregunta: ¿cómo es posible que un barco desaparezca y aparezca 2 meses después, en un punto completamente distinto, con un solo cadáver encima del puente de mando? De verdad que es increíble, es extraño. Viterbo Acosta, Pablo lo ha entrevistado, es el hombre que iba a estar en ese barco y que se salvó de milagro. La segunda vez que lo encontraron ya fue cerca de Venezuela. El barco era un barco italiano, se llamaba Ana Di Maio,
y ese iba rumbo a Puerto Cabello. Y lo encontró y lo remorcó. Y después dice que reventó las amarras del remorque y el barco se hundió. Una cosa que a mí no me cabe tampoco. Porque el barco estaba flotando y reventó la amarra del remorque, no tiene por qué hundirse, tiene que quedarse flotando. Ante tanta incógnita, cualquier hipótesis es posible, que ahí se ocultase algo. Más curioso, ¿no? Que el único dato que así me parece un poco también muy extraño, que le da más extrañeza, es que un año antes desaparezca ni más ni menos en esa misma zona que un submarino nuclear norteamericano. 99 personas dentro. Efectivamente, no estamos hablando de un cacharrito que desaparezca así como que así, o sea, bueno, en aquella época además, y sigue siendo un submarino nuclear una obra de ingeniería maravillosa. Y con todo su armamento nuclear intacto. El Escorpión, y todavía no ha aparecido, ¿eh? El Escorpión es precisamente el buque que buscaba en secreto Ballard, el descubridor del Titanic, cuya expedición había sido financiada por la Marina estadounidense, y que la expedición del Titanic era en realidad una tapadera para buscar el Escorpión. De hecho, el Escorpión siempre se ha sospechado que no se hundió por un accidente. Unos meses antes, en el Pacífico, había desaparecido un submarino nuclear soviético, el K-129. Y siempre los soviéticos sospecharon de que su submarino había sido hundido por los norteamericanos. Y los norteamericanos siempre han sospechado que al Escorpión le tendieron una emboscada para vengarse de la desaparición del K-129. Nadie podía demostrar nada, como sucede en el mar se traga sus secretos, se traga sus muertos, y esto siempre ha quedado en el ámbito de la criptohistoria, de lo que sospechaban los unos y sospechaban los otros. Pero desde luego, tanto esa zona del Atlántico como el Pacífico también no hay que olvidar que en aquella época eran zonas de guerra, de una guerra secreta, de una guerra oculta entre las dos grandes superpotencias. Sí. ¿Qué dice la gente, Carmen? Se preguntan si no pudiera ser tema de contrabando. Buena pregunta. Se planteó eso en su momento en función de... Bueno, se habló de drogas, que se descartó en absoluto porque en aquella época había muy poca droga. Estamos hablando también de... Y la droga podía ser como mucho sería marihuana o hachís, algo de ese tipo. Que ver eso con desaparecer y aparecer. Exactamente, pero totalmente descartado. Otra cosa sería que ellos estarían llevando dinamita de una forma ilegal para obras, para explosionar, para canteras. También se descartó esa posibilidad, y que ellos incluso en función del temor que fueran descubiertos se hubieran fugado de alguna manera para no ser capturados por barcos vigilantes. Absolutamente ridículo. Y otra hipótesis muy curiosa, y eso nos comentó también Viterbo, estamos hablando ya del ámbito político de Franco, es que la mayor desconfianza, y eso lo podemos leer en la prensa de la época, fue que este barco se había fugado para Venezuela. Y eso en aquella época de Franco era algo muy mal visto, porque eso mostraría que en España las cosas estaban muy mal y que la gente tenía que salir de aquí porque no había lo que comer. Entonces, por eso se iban, y Franco no quería pasar esta imagen. Entonces, claro, hasta periodistas atacaron de forma muy agria a las familias, a los desaparecidos, diciendo que ellos se habían fugado de propósito, que habían ido a Venezuela a buscar vida mejor, e incluso de ahí quizás en el futuro mandar dinero a sus familias, ¿no? Y claro, este Viterbo percibe que cuando él va a la comandancia y ve que están allí los agentes, los oficiales de la Marina buscando sobre los mapas posibles rutas para intentar localizar o rastrear el Fausto, él percibe que dan una orientación, siempre hacia Venezuela en esas búsquedas. Creyendo en esa hipótesis, ¿no? Apostando por esta hipótesis. Y claro, él decía, no, pero ustedes no deben buscar por aquí porque el barco puede estar por aquí. Y en dado momento uno de los oficiales dijo que se callara porque caso contrario podría parar con sus huesos en la prisión. Pero Pablo, ¿el barco tenía autonomía para cruzar el Atlántico? Porque el capitán del Duquesa dice que les deja combustible para 18 horas de navegación. No, estamos hablando de un barco de 14 metros de eslora, tampoco es demasiado, y además era un barco prácticamente de cabotaje. Hay otra incógnita aquí, ¿no? Ese primer encuentro, la primera desaparición del Fausto, el otro barco Duquesa se encuentra con ellos. ¿Llega a establecer contacto con ellos? ¿Llega a dar informes de cómo los ve o no?
Sí, aparentemente están bien. Lo único es eso, que dicen que habían perdido el rumbo. Estaban ya sin comida, estaban sin combustible. Muy extraño. Cuando aquí entran los radioaficionados en juego. Cuando después de esta primera aparición desaparece, son precisamente los radioaficionados españoles los que acaban localizando al capitán del Duquesa, que ya para entonces ha llegado a Rotterdam, y el capitán del Duquesa habla por radio con los radioaficionados españoles y les da todos los detalles de lo que ha encontrado y se vuelve a reiterar en su versión. Dice, no, si yo los dejé encaminados. Fue la última persona que los vio con vida. Además había un marinero español a bordo que fue el que se comunicó con ellos, porque los demás eran ingleses, ¿no? Y tenía perfecto dominio de idioma, lógico, y transmitió lo que... De película, ¿eh? Y había otro dato interesante, que entrevistamos también a un radioaficionado que en aquella época hizo un seguimiento del barco, así como muchos otros, Rosendo Rodríguez González, este buen señor de allí del Paso, nos comentó que él estuvo varios días, incluso algunos estuvieron más de un mes o casi 2 meses intentando captar alguna señal. Y yo le pregunté si el radiotransmisor que llevaban a bordo podía haber fallado por algún motivo. Me dijo, mira, los modelos que se usaban, que este barco debió usar en aquella época, era un modelo bastante resistente, no usaba válvulas, era ya transistor, que era mucho más difícil de estropearse, y que veía muy raro que lo único que podía haber pasado es que quizás la batería de 12 voltios que llevaba para alimentar la radio se hubiera agotado, ¿no?, de alguna forma, pero caso contrario tendría que haber funcionado el aparato de radio. Pues mira, de radioaficionados nos escribe Fina y nos dice: buenas noches, todavía hay radioaficionados que dedican su tiempo en colaborar a buscar personas extraviadas. Ella nos dice que es la EB3. Pues aprovechamos para mandar, que os parece, un abrazo grandísimo a toda la comunidad de radioaficionados que quizá ahora nos escucha, porque yo creo que representan un lado también romántico todavía, ¿no? Pues ya que estamos mencionando, rindamos homenaje a los 3 radioaficionados que fueron vitales en esta búsqueda, que fueron EA8BQ, EA8FD y EA8DX, que fueron los 3 radioaficionados españoles que dedicaron incontables jornadas de desvelo en busca de cualquier signo de este barco. Me parece perfecto, Santi. Ahí están sus identidades, su historia, que vuelve a surcar las ondas de la radio. Porque me contabais la escena y me imaginaba que siempre para mí ha sido un poco mágico. Nunca he sido radioaficionado, nunca he sabido, pero mucho antes de Internet, ¿no? La gente escuchando como sonidos, como nos ponen ayer y ahora, estas voces, estos sonidos en las ondas que vienen de algún lugar y comunican algo. Y mira, también intentan seguir el misterio. Escucha. Yes, can you put more lights on? Voces perdidas en el espacio y buscamos señales, Carmen. Buscamos señales y las encontramos. Hola, amigos. Yo soy amigo de uno de los nietos de don Ramón, patrón del Fausto, y las familias de los desaparecidos no han oído nunca hablar ni de cadáveres ni de nada por el estilo. Ni de cadáveres. Bueno, lo dice la prensa incluso. Sí, la prensa sí, y además la vida de Julio, bueno, estamos de duda porque se encontró el cadáver, sí que nos confirmó esto, claro que sí. También se preguntan si podría ser un robo y los tripulantes no encontrados fueron tirados al mar, y si el barco lo hundieron a propósito por algo ilegal, nos lo decía Sonia. Teorías de todo tipo que siempre van hacia no lo paranormal, sino algo lógico que tuvo que ocurrir. Andrés desde Barcelona se pregunta, ¿y si fue un sacrificio humano? Qué terrible historia. Hay más historias, fijaos, vamos a comentar algunas por lo menos, porque yo creo que el mar sigue siendo el gran desconocido. A mí hay una cosa que vi en Bermeo muy de pequeño, un cuadro creo, hasta hoy no lo he recordado de nuevo, de una gran tragedia marítima, y la fuerza de ese cuadro me impresionó. Ha habido mucha gente del mar que ha perdido su vida, condiciones más o menos extrañas, raras, pero fijaos, si en Canarias han pasado cosas, otro gran clásico es el Valvanera, el Titanic canario también. José Gregorio González nos habla de esa historia cercana a lo que fue el barco Fausto y que también acabó de una forma absolutamente dramática. Bien, la historia del Valvanera es una historia trágica vinculada con Canarias y con la inmigración, y también es una historia donde los aspectos misteriosos, aparentemente inexplicables, también están presentes, ¿no? Tal vez porque se trata de una gran tragedia, de un gran naufragio en el que perdieron la vida pues muchas personas. Pues a ello tal vez sea debido que tengamos documentación, referencias de premoniciones, de pálpitos que algunos de los supervivientes o de sus familiares tuvieron con relación a
a un fatídico incidente que ya parecía que estaba marcado por el destino, ¿no? Parece que el propio nombre del barco, Valvanera, en homenaje a la Virgen de Valvanera, pues ya tenía una falta de ortografía que algunos calificaron como que era un mal presagio, o por lo menos, o también la pérdida de un ancla en el momento de partir del puerto de Santa Cruz de la Palma. También fue interpretado como que algo podía suceder, como una especie de mal presagio, ¿no? Y efectivamente los acontecimientos al final terminaron pues confirmando que la tragedia parecía que estaba predestinada, ¿no? a Valvanera, y se consumó definitivamente a mediados de septiembre del año 1919. Y como pasó en el Titanic, las premoniciones de la gente más importante de ese gran barco famosísimo, el más famoso de todos los tiempos quizá, también en esta tripulación que llevaba gente de Canarias a Cuba, ocurrió. El propio capitán tuvo extrañas premoniciones. Bueno, el Valvanera partió el 10 de agosto de 1919 desde el puerto de Barcelona, después hizo escala en Valencia, en Málaga, en Cádiz, y llegó a Canarias, concretamente a Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de agosto. Allí, bueno, recogió pasaje y un día más tarde haría lo propio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y el día 19 de agosto es cuando ya sale de Santa Cruz de la Palma, que además es cuando el capitán del barco escribe su última carta, se la envía a su esposa, y en la misma ya le transmite el presentimiento de que tal vez no vuelva y que le quedaría mucha pena de no poder ver al hijo que ambos están esperando, ¿no? Su mujer está embarazada y efectivamente pues no termina conociendo a su hijo. Otra vez la misma historia, ese presagio, que igual no va a conocer al hijo que están esperando. ¿Por qué escribe esto en ese viaje concreto? Es como si todo se concentrase en una historia de enormes casualidades y de tragedia. ¿Qué pasó con el Valvanera? Pues Santi me lo comentaba ahora escuchando este documento, este corte, que tampoco aparecieron cadáveres. La leyenda hablaba de una sola cabeza flotando, una cabeza, y que mucha gente se bajaba, aunque no tuviera que bajarse, en las paradas, entre comillas, anteriores, como si intuyesen algo. Solo sería hacia el 19 de septiembre cuando un submarino al parecer localizaría los restos del Valvanera, pero sin encontrar rastro alguno de los cadáveres que al menos hasta ese momento no habían aparecido. Y esta es una de las principales cuestiones enigmáticas del Valvanera, ¿no? El destino de los cuerpos, que tal vez en parte se podría explicar por el ciclón, por las condiciones tan brutales que debieron de vivirse en ese momento. Hay quienes también piensan en la fauna, ¿no? Los tiburones que podían haber hecho pues una auténtica carnicería con los restos, pero lo cierto es que no aparecieron, y eso fue un enigma que se mantuvo durante mucho tiempo y del que prácticamente no se habló nada con posterioridad en los medios de comunicación. Es que la historia del hallazgo del Valvanera es apasionante en sí misma, o sea, no para una película, pero para un corto de terror, porque efectivamente el 19 de septiembre un cazasubmarinos norteamericano, el SC-203, da por fin con el barco que estaban buscando, el Valvanera, que había desaparecido. Encuentran solo que sobresale uno de los palos, porque había encallado en un banco de arenas movedizas, y el capitán de este cazasubmarinos se enfunda su traje de buzo y decide bajar a ver qué encuentra. Es él el que ve esa cabeza entre dos aguas y ve claramente en bronce el nombre Valvanera. Y en ese momento de terror, en ese momento en el que busca cadáveres y no los hay, en el que busca vías de agua en el barco y tampoco las encuentra, en el que ve esa cabeza que va desplazándose por las aguas, sucede algo, que es que el cable, la goma de oxígeno que le une a la vida, se rompe de repente. Su traje se contrae sobre él como una segunda piel, y él consigue, con un esfuerzo sobrehumano, desprenderse de la escafandra, desprenderse del lastre y conseguir ganar la superficie. Lógicamente sale de allí a toda máquina, pero parece que estaba tan maldito el barco que incluso quiso cobrarse una última vida cuando ya se había cobrado la de todos los pasajeros.
sentir la muerte cerca y abajo, viendo una cabeza flotando y no hay más cadáveres, tiene que ser una de las visiones más horribles de la historia del mundo marítimo español, que está jalonado de historias raras ya de por sí. Yo contaba eso de Bermé, rápidamente Carmen ha encontrado información, no era una visión infantil, sino un caso tremendo, con una cantidad de víctimas que os va a sorprender, aunque luego hay casos más tremendos, con más víctimas, que nos van a contar nuestros compañeros. Pues ahora mismo en pantalla tengo unas esculturas, son dos personas mayores, uno parece anciano, está señalando hacia el mar, la otra es una mujer anciana también, se está llevando los ojos a la cara como tapándoselos, y detrás va una señora más joven con un niño pequeño entre los brazos y una niña angustiada que se toca el pecho y parece estar llorando. Esto es un monumento que se hizo para todas las víctimas, los 141 muertos. 141 muertos. 141 pescadores que perdieron la vida el 12 de agosto de 1912 en lo que se conoce como la tragedia de Bermeo, porque 119 vecinos eran precisamente de esta localidad de Bermeo. Al parecer, lo que les sorprende es la galerna, que era un día calmado, además, fíjate, 12 de agosto, en el Cantábrico. Sabemos que es un mar que en invierno suele ser muy feroz. En verano puede que se dé alguna marea también, pero ese día el agua estaba calmada. La galerna, sí, y algunas tremendas. La galerna de repente viene sin que nadie se lo espere. Dice que es un fenómeno meteorológico muy extraño, y 17 de esas embarcaciones se encontraban recogiendo el bonito, lo iban a trasladar a barcos mayores, y muchos de ellos se salvan porque esos barcos estaban cerca, pero dice que era tan fuerte la marea que la galerna que 141 personas mueren, 141 pescadores fallecen y nunca se encuentra ninguno de sus cuerpos, Iker. Lo hicieron este monumento señalando precisamente hacia el mar en honor a esa familia que nunca vio regresar a sus seres queridos. La galerna, que es un fenómeno bien conocido en el Cantábrico, una sensación tremenda que se convierte en una especie de tormenta terrible, puntual, que también afecta en verano, pero que claro, algunas son incontrolables. Un efecto de ese viento golpeando fuerte las embarcaciones que bueno, ha dejado muchas víctimas. Hay números de víctimas impresionantes, Santi, mucho mayores. Es curioso porque de la mayor catástrofe naval de todos los tiempos se habla muy poco, y es que el mayor número de víctimas en un naufragio está cifrado en casi 10.000, 9.200... ¿En un solo naufragio? En un solo naufragio de una sola nave. Estamos hablando del Wilhelm Gustloff. Tendríamos que ponernos históricamente en enero de 1945. En la zona de Prusia, en Danzig. Las tropas soviéticas empiezan a avanzar por Alemania con la misma furia con que los alemanes avanzaron sobre la Unión Soviética, arrasando, violando, matando, saqueando. Millones de refugiados intentan escapar y se monta una operación de rescate para esos refugiados. Prácticamente todo lo que se puede mover es utilizado para sacar de allí a esos alemanes. Muchos son mujeres y niños, heridos, enfermeras. Para ello se utiliza también barcos, trenes, y entre los barcos el Wilhelm Gustloff, lo que fue el Titanic alemán, un transatlántico de lujo que durante la guerra había sido utilizado como barco hospital. En principio se pensaba llevar mucho menos pasaje, pero el pánico hizo que las medidas para controlar a la gente que subía por las pasarelas fueran inútiles. Primero subieron 1.000, luego 2.000, hasta 10.000 personas llegaron a abordar ese barco. Las enfermeras, por tenerlas reservadas, por ejemplo, las tenían ubicadas dentro de la piscina sin agua. En ese recinto por lo menos estaban un poco aisladas. Y posiblemente de esto se hable tampoco porque es un gran crimen de guerra. Lo que pasa es que en este caso fue cometido por los aliados. Porque cuando se encontraba... 9.000 víctimas. 9.000 y pico. Porque cuando pensemos que además las condiciones climáticas eran terribles. El agua estaba prácticamente congelada. Había 10 grados bajo cero de temperatura ambiente. En aquellas aguas aguantar poco más de 5 minutos era absolutamente imposible. O sea, la muerte por la caída al agua era prácticamente segura.
El caso es que ese 30 de enero de 1945 a las 21:08 el S-13, un submarino soviético comandado por el comandante Alexander Marinesko, divisa al transatlántico lleno de civiles, con una bandera blanca, considerado como barco hospital, y ni corto ni perezoso le manda 3 torpedos. El primero de ellos da debajo de la línea de flotación, pero parece que no acaba con el barco. El segundo, en una fatalidad, termina atravesando el casco y estallando justo en la piscina donde estaban todas las enfermeras, matando a la práctica totalidad solamente de esa explosión. Y es el tercero, el que va a dar justo en la sala de máquinas, el que hace reventar por completo el barco y que se vaya a pique en apenas 40 minutos. Durante esos 40 minutos se intentan acercar buques de escolta que iban, pero eran muy pequeños, eran lanchas torpederas, remolcadores. Apenas son rescatados 1.239 supervivientes. El resto de esas 10.000 personas que se estima que iban en el barco están todavía en las aguas del Báltico. Más casos, Juanji, que tienen que ver incluso con españoles. Hombre, casos en España hay algunos, posiblemente el mayor que ha habido enfrente de las costas gallegas fue el 2 de noviembre de 1810, en el que casi 1.000 personas mueren cuando se va a pique la fragata Santa. ¿1.000 personas? 1.000 personas, sí, en 2 barcos, por una tormenta en la Santa María Magdalena y el bergantín Palomo. Mueren prácticamente 1.000 personas. En la Guerra Civil Española hay un caso que es uno de los hundimientos mayores, que es el del barco El Castillo de Olite, en concreto el 7 de marzo de 1939, frente a las costas de Cartagena, en el que mueren 1.476 personas. Caramba, naufragios de un nivel impresionante. Sí, pero me gustaría comentar una cosa, Iker, porque nos estamos yendo a la historia y se nos olvida una estadística terrible que acabo de ver en Internet, en un periódico muy conocido, y es que entre el año 95 y el 2005 fallecieron 91 personas en los 69 hundimientos que hubo en la costa de Galicia. 91 personas en los últimos 10 años. Estamos hablando como si los hundimientos fueran algo del pasado, el Titanic, o yo la guerra civil, tal. No, señores, sigue muriendo gente enfrentándose al mar para ganar 2 euros para poder darle de comer a una familia. Cuando y eso es lo que pienso que es terrible. Mira lo que está pasando hoy mismo con los vientos, ¿no? Tantas personas muriendo simplemente por el viento. Sí, sí. Con la naturaleza no se puede hacer nada contra ella. Cuando se agita, cuando en el mar te pilla trabajando, laborando, como hacían estos pescadores, pues mira. Decía algún científico que estas cosas demostraban, al final, de forma dramática, que el hombre no es dueño de la tierra, sino la tierra es dueña del hombre. Pablo, seguiremos, indagaremos sobre esta historia. Tenemos un caso similar como es el Valvanera. Canarias azotada por estas desapariciones. Si alguien tiene datos, desde luego, que por favor nos lo diga, porque la investigación más que nunca sigue abierta. Pablo Villarrubia, como siempre, compañero, gracias por estos datos, por esta historia, por esta parte de las páginas ocultas de nuestra crónica como país. Gracias a ti, Ike, y veremos esta historia también en Cuarto Milenio, seguro. Por cierto, Santi, coordinador y alma mater de esta nueva colección de Cuarto Milenio, libro más DVD, 2 de febrero. Primer DVD, nos hemos volcado todos, yo creo que es la colección más personal, notas, subrayados, documentos, historias. Primer DVD sobre... lugares marcados, donde nos encontraremos historias que ya hemos visto en Cuarto Milenio, pero con un toque nuevo, porque como muy bien decías, esta vez yo creo que es la colección, parece un tópico, pero es la mejor. Es la mejor porque nos hemos volcado en el cuidado de la edición. Efectivamente hay muchos elementos interactivos, muchos comentaritos a pie de página, manuscritos de Iker, subrayaditos, con boli. Y de Santi también. Son como nuestros libros, que están todos subrayados, sí, todos marcados, con las notas a pie de página. Y sobre todo hemos hecho un esfuerzo a nivel gráfico con ilustraciones de gran calidad, como hasta ahora eran buenas, pues ahora son mucho mejores las de este año. Además, el primer DVD con historias como El baúl del monje, por ejemplo, con las filmaciones tan espectaculares de lo que pasó en aquel lugar, casos como el de aquel crimen ocurrido en Madrid
donde el grupo de investigación llega poco después y se encuentra las paredes llenas de sangre y el lugar intacto, que era impresionante. Sí, quizá las imágenes más potentes en este primer DVD, que estará todos los lunes en el kiosco, Santi. Sí, señor, todos los lunes. Todos los lunes en los kioscos, el trabajo de este equipo, que al final va mucho más allá, evidentemente, de los misterios clásicos, pero hemos querido comenzar con algo muy potente, muy poderoso, con imágenes, quizá las imágenes más fuertes que hemos recogido en esta tercera temporada, la anterior, de Cuarto Milenio, y que ahora compilamos, libro más DVD, 2 de febrero, es decir, volveremos a hablar de ello, y además los reporteros recordarán algunas anécdotas, siguen contándolo todo a nivel muy personal, lo que les ha pasado, porque a veces lo que no se cuenta en un reportaje, ¿verdad, Juanje?, es lo esencial. Hombre, es que eso es lo bueno. Yo comentaba hoy, estaba hablando con Carlos Largo, pues en este primer DVD aparece la investigación que hice en el Hospital de Santiago, y yo, por ejemplo, me llevé una gran decepción cuando estuve allí, porque realmente la cosa que captó la cámara más bien parece pues una pequeña araña o un ácaro. Sin embargo, cuando una señora me cuenta que ese lugar era el lugar de olvido y condena de las personas que tenían enfermedades venéreas y que allí morían a cientos, me pareció algo increíble. En fin, la otra cara, ¿no?, de los reportajes. Todo eso a partir de ahora los lunes en el kiosco, 2 de febrero. Ahora continuamos con una historia increíble. ¿Habéis oído hablar de Bobby Fischer, ese genio de historias de ajedrez y misterio? Os va a sorprender, de verdad. Milenio 3.